Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre emocionada por compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de todos últimamente y que simplemente no podía dejar pasar. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, uno que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, la fabulosa Serenay Sarıkaya y el talentosísimo Altay Ulusoy. Sí, así es. Vamos a desentrañar la historia que rodea la reciente revelación de Serenay, donde al parecer destapa todo sobre su relación con Altay. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, especulaciones, y por supuesto, un montón de información que créanme no se pueden perder. Vamos a hablar sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron, y sobre todo cómo Serenay descubrió algo impresionante sobre Altay. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Antes de que empecemos y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, farándula y por supuesto, las últimas novedades de sus celebridades favoritas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con este chisme. La historia de Serenay Sarıkaya y Altay Ulusoy es una de esas que parecen sacadas de una novela turca, ¿verdad? Dos estrellas en ascenso, guapos, talentosos, y con una química que explotaba en la pantalla y en la vida real. Se conocieron, según cuentan las crónicas de la época, en el set de una producción que lamentablemente no ha trascendido como un hito en sus carreras, pero que sí sirvió de crisol para la forja de su amor. La chispa entre ellos no tardó en encenderse. Las fuentes de aquel entonces y los paparazzis ávidos de cualquier atisbo de romance, hablan de miradas cómplices, risas compartidas y un magnetismo innegable que capturó la atención de todos en el set. Empezaron a salir y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía. Los paparazzi los perseguían a todas partes, capturando cada salida, cada cena romántica, cada gesto de cariño. Sus fotos juntos inundaban las revistas del corazón y las redes sociales, convirtiéndolos en la pareja del momento, en el sueño de muchos y la envidia de otros. Todo parecía un cuento de hadas, ¿no? Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja. Su relación estuvo llena de altibajos, de rumores que susurraban al oído de los curiosos sobre infidelidades, de la presión constante de los medios que acechaban cada movimiento, y por supuesto, de las expectativas que el público y la industria les imponían. El peso de ser la pareja perfecta, el constante escrutinio, y las agendas apretadas propias del mundo del espectáculo, sin duda, fueron factores que pusieron a prueba su amor. Pero a pesar de todo parecían estar muy enamorados, y muchos pensábamos que su relación duraría para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que Serenay reveló? Bueno, al parecer, la actriz ha hablado abiertamente y con una sinceridad que ha sorprendido a muchos, sobre cómo descubrió algo que le dejó completamente impactada sobre Altay. Según las fuentes cercanas y las pocas entrevistas que ha concedido, Serenay compartió detalles sobre una situación que involucraba a una tercera persona, secretos del pasado que el actor había mantenido ocultos, y decisiones que tomaron un giro inesperado en la dinámica de la relación. Imagínense la bomba. Lo que ha hecho que esta revelación sea aún más impactante es la forma en que Serenay ha decidido compartirlo. En lugar de lanzar acusaciones directas, de alimentar el drama mediático con declaraciones explosivas y titulares sensacionalistas, ha optado por un enfoque más reflexivo y maduro. Ha evitado caer en la tentación de la venganza pública, y ha preferido enfocar su relato en la introspección, en el aprendizaje y en el crecimiento personal. Ha hablado sobre sus sentimientos, sus decepciones, y cómo este descubrimiento la cambió para siempre. Ha hablado de la importancia de la honestidad, la confianza y el respeto en una relación, valores que, según sus palabras, son fundamentales para cualquier vínculo amoroso. Ahora bien, no podemos entrar en detalles específicos sin tener acceso directo a la conversación completa de Serenay, a las entrevistas completas o a las declaraciones oficiales que hasta el momento han sido escasas. Sin embargo, podemos inferir, basándonos en las informaciones que se han filtrado, en las declaraciones ambiguas que ha hecho y en el conocimiento de la personalidad de la actriz, que la revelación se centra en algo que sucedió durante la etapa de noviazgo de la pareja, algo que puso a prueba la confianza de Serenay, que la hirió y que, a la postre, supuso un antes y un después en su relación. Los rumores hablan de una situación complicada, de decisiones apresuradas tomadas bajo la presión de las CIRC.
Instancias de secretos que se mantuvieron a pesar del paso del tiempo, y de mentiras que inevitablemente terminaron por erosionar la base de la relación. Lo que sí sabemos es que a raíz de esta experiencia, Sereni ha crecido muchísimo como persona. Ha aprendido a valorarse más a sí misma, a priorizar su bienestar emocional y a ser más selectiva en sus relaciones, estableciendo límites claros y no tolerando comportamientos que no estén alineados con sus valores. Ha utilizado esta experiencia, esta prueba que le puso la vida, como una oportunidad para fortalecerse, para crecer, para aprender lecciones valiosas y para convertirse en la mujer que es hoy en día, una actriz talentosa, una figura influyente que utiliza su voz para inspirar a otros y, sobre todo, una persona que sabe lo que quiere y no tiene miedo de decirlo. Una mujer que ha aprendido a escuchar su intuición, a confiar en sí misma y a defender su integridad emocional por encima de todo. Y ahora hablemos de Atay Ulusoy. Él es un actor muy reservado, que siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los reflectores. A pesar de ser una figura pública con una legión de fans en todo el mundo, siempre ha preferido que su trabajo hable por él, que sean sus interpretaciones, sus personajes, los que ocupen el centro de la escena. Por lo tanto, hasta ahora, no ha hecho declaraciones oficiales sobre las revelaciones de Sereni. Ha optado por el silencio, por la discreción, por el mutismo mediático. Quizás porque prefiere no alimentar la polémica, quizás porque considera que es un asunto privado que debe quedar en la intimidad, o quizás porque está esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos. Sea cual sea el motivo, su silencio ha generado aún más especulaciones y ha avivado la curiosidad del público. Eso sí, la reacción del público ha sido mixta. Algunos defienden a Sereni, aplaudiendo su valentía al hablar abiertamente sobre su experiencia, al romper el silencio y al compartir su verdad. Consideran que su testimonio es un ejemplo de empoderamiento femenino, una muestra de fortaleza y de autenticidad. Otros, en cambio, se han mostrado más cautelosos, esperando a escuchar la versión de Atay, a conocer su perspectiva sobre los hechos y a tener una visión más completa de la historia. Argumentan que solo conociendo ambas versiones se puede juzgar, y que es injusto condenar a alguien sin darle la oportunidad de defenderse. Y por supuesto están aquellos que simplemente disfrutan del drama y de los chismes, sin tomar partido por ninguna de las partes, alimentando la controversia con comentarios y especulaciones en las redes sociales. En general, la situación ha generado un gran debate en las redes sociales, con fans y detractores expresando sus opiniones y analizando cada detalle de la historia, desde las expresiones faciales de Sereni en sus entrevistas hasta los mensajes subliminales que, según algunos, se esconden en sus publicaciones en Instagram. Lo que sí podemos decir es que la revelación de Sereni ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones, la importancia de la comunicación, de la confianza y la necesidad de ser honestos y transparentes con uno mismo y con la persona que amas. También ha puesto de manifiesto, una vez más, el poder de las celebridades para influir en la opinión pública, para generar debates y para marcar tendencias. La forma en que Sereni ha manejado esta situación ha sido un ejemplo para muchas personas, especialmente para aquellas que han pasado por situaciones similares, que han sufrido decepciones amorosas y que han tenido que enfrentarse a la traición y a la mentira. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus emociones y sus experiencias ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles, es posible salir adelante, aprender algo valioso y, sobre todo, crecer como persona. La situación también ha recordado a todos la importancia de la privacidad y de la protección de la intimidad, en un mundo cada vez más expuesto y conectado. En una era dominada por las redes sociales, por los medios de comunicación y por el constante escrutinio público, es fundamental recordar que las celebridades, a pesar de ser figuras públicas, son personas con sentimientos, con derecho a su privacidad y a su bienestar emocional. Así que, en resumen, lo que Sereni reveló sobre Atay es una historia de amor, desamor, secretos, mentiras y, sobre todo, de crecimiento personal. Una historia que nos recuerda que las relaciones, por más perfectas que parezcan desde fuera, pueden ser complicadas, llenas de desafíos y de altibajos. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, de la confianza, del respeto y de la comunicación en el amor. Y sobre todo una historia que nos demuestra que al final, lo más importante es aprender a amarnos a nosotros mismos, a priorizar nuestro bienestar emocional y a seguir adelante sin importar lo que pase. Es una historia que nos enseña que el amor no siempre es un cuento de hadas, sino que también puede ser una lección de vida, un camino de autodescubrimiento y una oportunidad para crecer y evolucionar.
Nos recuerda que las relaciones pueden ser complejas y dolorosas, pero que también pueden ser una fuente de aprendizaje y de fortaleza. Y sobre todo nos recuerda que la felicidad no depende de encontrar a la persona perfecta, sino de aprender a amarnos a nosotros mismos y a construir relaciones basadas en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, de la transparencia y de la honestidad en cualquier relación. Nos demuestra que ocultar secretos, mentir o engañar, tarde o temprano, destruye la confianza y erosiona los cimientos de cualquier vínculo. Y sobre todo nos enseña que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es la mejor opción. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chisme, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Yo me he divertido muchísimo hablando con ustedes sobre este tema, analizando los detalles y compartiendo mis propias reflexiones. Como siempre, les agradezco mucho por ver mis vídeos, por sus comentarios, por sus preguntas y por su apoyo constante. Son los mejores y sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la revelación de Serena? ¿Creen que hizo bien en hablar públicamente sobre su experiencia? ¿Qué opinan sobre Atai? ¿Creen que él responderá a estas acusaciones? ¿Cómo creen que esta situación afectará sus carreras? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos. Sus opiniones son valiosas, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les resulte interesante. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.